todos aquellos que han sido víctimas de esta represión institucional. A continuación, un compañero del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo dará lectura a nuestro posicionamiento político. Buenos días. Jalapa de Enríquez, Veracruz, a 30 de agosto de 2023. A la opinión pública. La conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada se realiza en un contexto de violencia institucional contra quienes exigimos presentación con vida de las víctimas. La conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada se da en un contexto de violencia institucional contra quienes mantenemos la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos. Aunado a esto, la impunidad prevalece para todos los casos de desaparición forzada. La promesa que hiciese el actual representante del Ejecutivo Federal para la impartición de justicia en los casos de desaparición forzada se queda en palabras huecas que no se han concertado en el periodo del gobierno morenista. Este le apuesta a la simulación, desgaste, indiferencia e indolencia. La ruta que prefirió seguir fue la evasiva a los familiares de los detenidos desaparecidos para asegurar la impunidad y el cometido de graves violaciones a los derechos humanos. Con la estrategia de la militarización en el país, las cifras de detenidos desaparecidos incrementaron en un 43%, estadística que deja al descubierto la magnitud que ha alcanzado el crimen de la desaparición forzada en la administración actual, por lo que reafirmamos que la desaparición forzada y la violencia institucional no son herencias de gobiernos pasados, son parte de las prácticas del terrorismo de Estado que cometen las corporaciones policíaco-militares como continuidad de la política de seguridad nacional. Política que privilegia el desarrollo económico en las zonas geográficas del país, en el que se encuentra riqueza natural, energética o zonas estratégicas para la circulación del capital monopolista nacional y transnacional. Las víctimas de desaparición forzada aumentan en los estados del país, en el que se despliegan las fuerzas castrenses como medida de protección a los intereses oligárquicos. De ahí que en los estados en los que se da el plan de desarrollo económico, la violencia institucional deje a su paso el derramamiento de sangre. Por mucho que el Ejecutivo Federal intente tapar la realidad con los discursos de en mi gobierno se respetan los derechos humanos, hay justicia y tranquilidad social y se avanza hacia la erradicación de la violencia, entre comillas. Los testimonios de los familiares de las víctimas de desaparición forzada dan cuenta del hostigamiento, amenazas y las ejecuciones extrajudiciales que se cometen contra las buscadoras. Situación que no esclarece el avance de la erradicación de la violencia y la impartición de justicia para los casos de desaparición forzada, como lo señala el Ejecutivo Federal. Contrario a ello, los funcionarios públicos, gobernadores y desde Palacio Nacional juegan con el dolor que deja la ausencia forzada de ser querido. Se les revictimiza, se criminaliza y la lucha que desarrollamos las organizaciones populares independientes en la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos. En lugar de generar medidas de protección a los familiares y a quienes nos solidarizamos con la exigencia de presentación con vida para iniciar un proceso de reparación integral del daño para todas las víctimas lesionadas por el aberrante crimen, existe mayor riesgo para quienes denunciamos la desaparición forzada de personas. El crimen de desaparición forzada no debe quedar en la impunidad. Esta debe enjuiciarse y castigarse como medida de no repetición que permita a los familiares de las víctimas el acceso a la verdad y a la justicia. Un gobierno en el que permite y tolera la desaparición forzada en contra de los habitantes es un gobierno responsable de las graves violaciones a los derechos humanos.
En el caso de los revolucionarios, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, a un año que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera el fallo a favor de las víctimas, el Estado mexicano aún no acata la sentencia para restitución de los derechos violados en la humanidad de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Lo que hace es dar continuidad al cometido de crímenes de la desaparición forzada. Con el manto de la impunidad, el Ejecutivo Federal protege a las fuerzas castrenses, responsables materiales del estable crimen cometido. Por su parte, la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Policía Ministerial, instituciones señaladas en complementar la sentencia, alargan el proceso de investigación sin que exista la intención de localizar bajo la presunción de vida de Edmundo y de Gabriel. Hecho que viola los convenios internacionales en la creación de medidas para investigar, prevenir y enjuiciar a los responsables de la desaparición forzada. Máxime, a tratarse de una sentencia judicial que ordena agilizar la búsqueda en los cuarteles militares que en los lugares donde se presume se les puede encontrar con vida. En el caso del compañero Fidencio Gómez Santis, el gobernador de Chiapas pretende ocultar el crimen cometido el 5 de marzo de 2016. Con el supuesto extravío de la carpeta de investigación, intenta deslindarse de la responsabilidad que comparte con gobiernos pasados. Al no restituir la carpeta de investigación por el crimen de la desaparición forzada, el daño se profundiza y no termina. Con el asesinato político del compañero Héctor Santis López y la desaparición forzada del compañero Fidencio Gómez Santis, el gobierno pretendió desmovilizar la lucha por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos. Intento que no fructificó y a través del grupo paramilitar Los Petules se cometió la ejecución extrajudicial del compañero Humberto Morales Santis. Los asesinatos políticos de los compañeros Ramiro Rodríguez Santis en el ejido El Carrizal el 20 de febrero de 2021, de Mario Alberto Vázquez Aguilar y Efraín Espinosa Pérez el 4 de mayo del mismo año por el grupo paramilitar San Bartolomé de los Llanos en coordinación con la Guardia Nacional en el municipio de Venustiano Carranza. Tenía la intención de desviar la lucha por la presentación con vida de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. El hecho más reciente que ejemplifica la violencia institucional que se cede en nuestra contra es la ejecución extrajudicial del compañero Gregorio de la Cruz, cometido el 23 de junio del presente, que antes de ser ejecutado de manera extrajudicial fue torturado por agentes del Estado. A nivel internacional, México, la imagen de ser un gobierno que respeta los derechos humanos con la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares que existe dentro de la legislación mexicana, se puede entender la disposición del gobierno federal en resolver el problema de la grave violación a los derechos humanos. La realidad es que México viola su propio marco jurídico, porque en los hechos no existe la disposición de avanzar en materia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos y en la reparación integral del daño. Desde el Ejecutivo Federal no se reconoce el cometido de las desapariciones forzadas en su administración, discurso que profundiza la impunidad y la incertidumbre sobre el paradero de las víctimas. Por la magnitud que ha cobrado el crimen de lesa humanidad, los trabajadores del campo y la ciudad marchamos en conmemoración del 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, fecha de lucha en la que exigimos al Ejecutivo Federal la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país, así como juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales del artero crimen de la desaparición forzada en la humanidad de nuestros familiares, amigos, compañeros de lucha.
Si la primicia de este gobierno es ser un gobierno del pueblo y para el pueblo, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas debe mostrar acciones concretas que dé con el paradero de los miles de víctimas de desaparición forzada. Lo contrario, la historia lo reconocerá como un gobierno indolente, demagogo, simulador, que no cumplió con el compromiso que hiciese a los familiares de los detenidos desaparecidos sobre la impartición de justicia. Fraternalmente, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Por la unidad obrero, indígena y popular, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, FNLS. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ni perdón ni olvido. ¡Castigo a los asesinos! Ni perdón ni olvido. ¡Castigo a los asesinos! Presos políticos. ¡Libertad! Presos políticos. ¡Libertad! Libertad, libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar. ¡Desaparecidos! ¡Presentación! ¡Desaparecidos! ¡Presentación! En luchas como estas habrán muchos caídos. Por eso reclamamos a los desaparecidos. En luchas como esta habrá muchos caídos. Por eso reclamamos a los desaparecidos. Pues así como hoy conmemoramos este día que se ha logrado gracias a la movilización popular en el mundo para lograr este Día Internacional del Detenido Desaparecido, donde exigimos presentación con vida de los detenidos desaparecidos, así como que se erradique este deleznable crimen que se comete a diario en nuestro país. A continuación, daremos la palabra a un compañero de la organización de la lucha por emancipación popular. Cuando el pueblo se levante por paz, libertad y tierra, tendrán los poderosos de la costa hasta la sierra. Cuando el pueblo se levante por paz, libertad y tierra, tendrán los poderosos de la costa hasta la sierra. Muy buenos días a todos los que el día de hoy nos escuchan desde esta Plaza Regina de Jalapa, Veracruz. En el marco internacional, en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, a nombre de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, me voy a permitir leer un artículo publicado en la revista Consigna Socialista de nuestra organización hermana, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, en relación a este Día Internacional de Víctimas de la Desaparición Forzada. El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, fecha en que los familiares de las víctimas, quienes formaron con el tiempo organizaciones políticas de masa y defensoras de los derechos humanos vinculados a la lucha del pueblo de México por lograr transformaciones sociales en beneficio de las masas trabajadoras, retomaron este día
para exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos. La desaparición forzada es un crimen atroz que trastoca la integridad física y psíquica de la víctima directa, de sus familiares y amigos. Por eso, a petición de la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la ONU estableció el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada. Conquista de los familiares que desde finales de los años 70 se mantuvieron firmes en la exigencia de perdón, nunca, olvido jamás. Esta fecha histórica es un logro de las víctimas de desaparición forzada. Los familiares, personalidades progresistas y organizaciones políticas de masas que exigían a finales de los años 70 del siglo pasado en México y Latinoamérica la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos. Todos ellos vinculados a la lucha popular por transformar las condiciones de pobreza y miseria en el país. En Latinoamérica, las desapariciones forzadas se cometieron en el marco de la política anticomunista de gobiernos reaccionarios que evolucionaron en dictaduras militares, quienes privilegiaron los intereses de una minoría opresora en estrecho vínculo con el gobierno norteamericano. Esta política anticomunista la desarrollaron gobiernos reaccionarios. En América Latina, en el marco de la Guerra Fría, que se trocó en una espiral interminable de violencia contra los pueblos de América Latina. Por ejemplo, tan solo por citar un ejemplo, en Argentina se cometieron en 3 años 30.000 desapariciones forzadas. A partir de esos años, sexenio tras sexenio, las desapariciones forzadas se cometen principalmente contra opositores a los gobiernos en turno, práctica política que su cometido se extiende a la población no organizada. En la presente administración, la desaparición forzada se implementa como práctica del terrorismo de Estado, es decir, como política transaccional, sea el partido que sea del color que sea y de las siglas que sean. La cifra oficial reconoce hoy más de 100.000 desaparecidos, cifras que no coinciden con la realidad del país y que reflejan la magnitud del crimen que se comete en los hogares proletarios. Quienes esperan a su hijo, a su esposo, a su hermano, a su compañero de lucha, sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. El reconocimiento oficial de la cifra de detenidos desaparecidos no corresponde a los esfuerzos por esclarecer la verdad sobre el paradero de las víctimas, y mucho menos expresa la intención de erradicar este flagelo que lastima a la humanidad. Al contrario, pretende mantener en la impunidad y el olvido el cometido de una desaparición forzada. La dilación y el desgaste en la impartición de justicia, tanto en la desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, ejemplifican la perpetuidad con que se pretende mantener el crimen cometido en su contra. Se intenta extender el castigo por su condición de revolucionario, por su condición de luchar por un ideal comunista. En el caso de nuestro compañero Fidencio Gómez Sanz, la Fiscalía General del Estado pretende anular el crimen cometido en su persona con el extravío de la carpeta de investigación sobre su desaparición forzada, niega el acceso a la justicia. Miles de familias son condenadas a peregrinar de institución en institución sin que las autoridades y funcionarios públicos den información sobre los avances en las investigaciones del paradero de sus seres queridos. Contrario a ello, la versión oficial que se emite en los medios de comunicación nos dice que es responsabilidad del crimen organizado en el cometido de esas desapariciones. Son décadas de dolor e incertidumbre constante sin que las instituciones de justicia den una información clara y precisa.
sobre el paradero de cada uno de los detenidos desaparecidos. Y lo que prevalece es el hostigamiento, la dilación y el desgaste que imponen las instituciones gubernamentales sobre el tema de la desaparición forzada. Para el Movimiento Popular Independiente, una desaparición forzada debe iniciarse y castigarse por tratarse de la violación de derechos humanos y el desconocimiento de la dignidad humana. Este 30 de agosto es un día en el que se debe mantener en alto la bandera de la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos en el país. Y aprovechamos esta tribuna también para exigir la libertad inmediata e incondicional del compañero Higinio Bustos Navarro, preso político del gobierno de Cuitlahuac García Jiménez y preso de manera injusta de un delito que no cometió, donde le fueron preparadas pruebas por su condición de luchador social, porque Higinio es un luchador que lucha por la tierra, por la colectivización de la tierra y que se organiza. Por eso él se encuentra recluido en una mazmorra del Estado, acusado injustamente. Se le fue prefabricada pruebas desde el año 2008 en el contexto del gobierno de Felipe Calderón, donde se reprimía a las organizaciones populares y a los líderes de las organizaciones. Por eso, desde esta tribuna, le exigimos al gobernador su libertad inmediata y el cese de hostilidades y represión contra nuestra organización hermana, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Y al mismo tiempo exigimos juicio y castigo a todos los responsables materiales e intelectuales de las desapariciones forzadas que se cometen en el país. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Al ver la necesidad de contrarrestar estos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, las organizaciones independientes en el 2006 se conforma un frente a nivel nacional, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, la cual tiene como principio la solidaridad, donde abrazamos las demandas más dolidas del pueblo, como es los crímenes de lesa humanidad, las desapariciones forzadas. También le damos la palabra al colectivo de familiares buscando a nuestros desaparecidos y desaparecidas. Compañeras, compañeros, buenos días. A nombre del grupo buscando a las desaparecidas y desaparecidos